buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. También le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y deseamos que el mensaje que traemos hoy sirva para edificación de nuestras vidas, tanto de los que estamos aquí como de aquellas personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor Jesús el que realmente dirija esta palabra a través de su Espíritu Santo. Sí, Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por este día, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por podernos reunirnos en tu santo nombre, en el santo nombre de Jesús. Y gracias por la palabra que tú traes a nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Padre. Te pedimos ahora que tomes esta palabra en tus manos, que me uses solo como un instrumento en tus manos, Señor, y que tú bendigas, Señor, a cada persona que haya recibido esta palabra. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra sirva de bendición a nuestras vidas, Señor. Que sirva para edificarnos, Padre, y que la atesoremos en nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. El mensaje que traigo hoy le he puesto por título La lista de oro del discípulo de Cristo. Es muy importante esto que traigo, porque a través de mi vida como cristiano, del tiempo que llevo de cristiano, he podido escuchar varios mensajes que no es que estén preparados esos mensajes como algo mal, sino que cada vez que escuchamos un mensaje como que el mensaje que traigo hoy es el mensaje que va a hacer que las cosas en tu vida vayan bien. Si lo que has estado haciendo no está bien, porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo desde este punto de vista, no estás haciendo esto. Entonces traen mensajes como el de la fe. Tú en tu vida tienes que tener fe, preparan un mensaje de fe, toman partes de la Biblia y preparan un buen mensaje de la fe. Mensaje que lo escuchas, lo disfrutas, lo atesoras y tú dices, pues entonces vamos a comenzar de este punto de vista a llevar mi vida como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús. Pero al cabo del tiempo ves que las cosas no están saliendo como tú esperabas. Y vienen otros mensajes. Vienen mensajes de la oración, después vienen mensajes de la obediencia, vienen mensajes de la santidad, de la misericordia, vienen mensajes del amor, de la sabiduría, vienen mensajes de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y realmente son diferentes mensajes, pero forman parte de un todo. Es como cuando una persona se va a preparar como doctor en su vida y vienen los maestros que le van a enseñar sobre la carrera que está estudiando de medicina y comienzan a hablarle de que el corazón es muy importante. El corazón es un órgano muy importante porque es el que bombea la sangre a todo el sistema, a todo el organismo. La sangre lleva los nutrientes, etcétera, etcétera, que nos hacen falta para nosotros poder vivir. Y tú dices, voy a cuidar mi corazón, porque sí, en el corazón no puedo vivir. Pero después te dan recibo otra clase que hablan de los riñones. Los riñones son filtros importantes en el organismo. Es muy importante que estén sanos. Y tú dices, tengo que cuidar los riñones. Pero así, poco a poco, le van añadiendo órganos. Y es que los órganos forman sistemas de órganos. Los sistemas de los órganos forman el cuerpo humano. Y es parte de un todo. Todo es importante. Es importante que lo cuides todo. Desde las pequeñas cosas hasta las más grandes. Todo es importante. En el cuerpo humano todo es importante también en la vida del cristiano. Forma parte de un todo. No puedes vivir en base a una sola enseñanza que te da la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que se complementan y te dan un mensaje que lo puedes fragmentar en muchos mensajes, porque tiene muchos mensajes dentro de ese mensaje donde se recibe la fe. Y la fe es muy importante. Cuando hablamos de la fe tenemos que ir al libro de Hebreos, el capítulo 11, donde nos da el concepto de la fe. Donde allí dice que la fe no es más que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, y por la cual dice que se agrada. El hombre que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque un hombre que cree en Dios, que camina según Él en los caminos de Dios, tiene que tener fe. Sin esa fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe es imposible poder hacer que muchas cosas en la Biblia, en la Biblia narra, se cumplan también en tu vida. Nosotros vamos a ver ahí que en el Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el ángel de Jehová. Escucha bien, aquí el Salmo no está diciendo que Jehová envía ángeles para que te cuiden. No, dice que sí, que Él envía ángeles suyos a tu alrededor. De cierto va en contra completamente de la tradición popular que sale de no sé dónde, creo que de la Iglesia Católica, que dice que tienes el ángel de la guarda. Y la Biblia no habla de que tú tienes un ángel de la guarda, dice que el mismo Dios envía ángeles alrededor tuyo. No envía uno, envía muchos ángeles alrededor tuyo para que te guarden, para que te cubran, para que te protejan. Pero más que eso, dice que envía su propio ángel. Su propio ángel, que es Él mismo, lo envía y te guarda y te defiende. Cuando vemos la historia de Daniel, este gran hombre de Dios, que era un hombre santo, que oraba 3 veces al día y buscaba el rostro de Dios, muy importante, buscaba el rostro de Dios en oración y cuál era la voluntad de Dios en su vida. Buscaba todos los días esta comunión, 3 veces al día lo hacía. Y no era podido ser hallado en nada malo por los otros que estaban alrededor de él, los otros sabios que tenía el rey Darío, y que lo envidiaban. Y ellos hicieron que se creara un edicto en Persia que ningún hombre en 30 días podía buscar consejo de su Dios, ni de sabio, ni de nadie, solamente de rey. E hicieron que el rey firmara esto. Cuando Daniel se enteró de esto, que no era más que una trampa que estaban armando estos hombres contra él, lo que hizo fue, pues, dedicarse a hacer lo que siempre hacía. Abiertas las ventanas, sin esconderse, no tenía nada que esconder. Abiertas las ventanas de su casa, seguía orando 3 veces al día buscando a su Dios. Por lo tanto, estos hombres fueron delante del rey e hicieron que el rey cumpliera su edicto. El rey quería salvar a Daniel, pero como era ley de Persia, ellos hicieron que él cumpliera su edicto y echar a Daniel al foso de los leones. Ahí está en el libro de Daniel. Pero cuando el rey regresó a la mañana siguiente y preguntó con voz temerosa si el Dios de Daniel le habría librado a Daniel, le preguntó a Daniel por si acaso estaba vivo. Daniel le respondió con voz firme: sí, el ángel de Jehová tapó la boca de los leones e hizo que estos no me hicieran daño. El rey inmediatamente hizo sacar a Daniel del foso de los leones, de ese foso, e inmediatamente hizo echar a los que le habían tendido trampa en ese foso, a ellos y a su familia. Y dice que antes de que llegaran a fondo, ya los leones los habían atrapado y habían comenzado a despedazarlos. Aquí te habla claramente la Biblia de este milagro que solamente puede ser operado por el Dios creador de la vida, por el que tiene control de todas las cosas, no solamente de las cosas materiales que se ven, sino de las cosas espirituales que no se ven. Él rodeó a Daniel y él lo defendió, más que de los leones, de los verdaderos leones, de los verdaderos depredadores, que eran aquellas personas que estaban alrededor de él, que lo envidiaban y que querían ver a Daniel destruido. Lo querían ver completamente destruido y quitado de sus vidas. Cavaron un hoyo y, como dice la Biblia, el que cava hoyo caerá en él. Ellos cayeron en el mismo hoyo que habían cavado. Pero Daniel se mantuvo firme por fe, porque sabía que su Dios es el Dios verdadero y él confiaba plenamente en su Dios. Él fue hallado sin culpa, no solamente delante de los hombres, sino delante del mismo Dios que lo defendió. Otro de los atributos que tiene esta lista que puse es la oración. La oración, dentro de la cual vemos el ayuno,
dentro de la cual también vemos la meditación. No es orar, por hacer oraciones repetitivas, sino la oración es un instrumento muy importante en la vida de la persona que se acerca a Dios. Es importante que sea parte vital de tu vida. La fe es algo vital, la oración también viene a acompañar tu vida. A través de la oración dedicamos tiempo en los cuales nosotros nos comunicamos con Dios, tenemos una comunicación con Él, no solamente para traer peticiones, no solamente para poner delante de Dios aquellas cosas que nos hacen falta que Él nos resuelva, que nos hace falta que nos ayude, sino también para darle gracias, sino también para buscar de su rostro, para tener un momento de comunión con Él. Es muy importante esto. El ayuno nos ayuda a poder concentrarnos más en la oración, a poder vencer los apetitos de nuestra carne, a poder vencer los deseos de nuestra carne. Pero es importante que se busque en ayuno, no solamente para buscar aquellas cosas materiales que muchas veces las personas usan el ayuno para alcanzar cosas materiales, sino más bien para alcanzar aquellas cosas espirituales de las cuales nosotros aún no hemos alcanzado, o aquellas cosas espirituales que tenemos que afianzar en nuestra vida, que tenemos que crecer en ella, que tenemos que retomarlas, porque muchas veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, que hemos descuidado algunas áreas y que tenemos que retomar esas cosas para atrás y que tenemos que vencernos a nosotros mismos. El principal enemigo que tenemos nosotros en nuestra vida somos nosotros mismos. Tenemos que vencernos cuando nos ponemos cómodos en nuestra comodidad. La carne humana es inclinada al placer y es inclinada a la comodidad. No estoy hablando solamente de cosas malas, cosas buenas, pero que se pueden convertir malas en tu vida si tú dejas que tú mismo, tu ser, se acomode en ciertas cosas que son buenas, cosas inclusive que Dios ha traído a tu vida, que son bendiciones para tu vida, pero tú te acomodas en ellas y te descuidas de las cosas que son importantes. Pues el ayuno te ayuda a crecer, te ayuda a moldear tu carácter como cristiano, te ayuda a buscar las cosas espirituales, te ayuda a buscar el rostro de Dios, te ayuda a crecer espiritualmente como ser espiritual. Debería ser una herramienta muy importante al lado de la oración y la meditación. Ojo con esto. Hay un concepto que viene de la cultura oriental sobre la meditación, de dejar tu mente en blanco. La Biblia nunca, en ninguna parte de la Biblia dice cuando tú medites, deje tu mente en blanco. Nunca habla de eso. La meditación que nosotros conocemos, que viene a través de las escrituras, es completamente diferente. No es dejar tu mente en blanco. La meditación que habla la Biblia más bien es que medites en la palabra de Dios, que medites en la palabra que Dios te ha dado, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su enseñanza, que medites en ella. Ella es un bálsamo para tu cuerpo, es medicina para tu cuerpo, sana tu espíritu, sana tu alma, sana tu cuerpo. Todo está en eso, no es en dejar mi mente en blanco, porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, ¿qué es lo que te manda la palabra de Dios? Que la ates incluso a tu cuello, que ella sea un yugo que tú lleves en tu vida, un yugo que te guía por buen camino, un yugo porque al poner la palabra de Dios como yugo en tu vida, pues estás poniendo la voluntad de Dios como yugo en tu vida y estás poniendo a Dios como yugo en tu vida. Es decir, que es un amigo inseparable, es un cordón de 3 dobleces, como dice la Escritura, algo a lo que tú atas tu vida. Tu vida tú la puedes atar al mal o tu vida tú la puedes atar al bien. Si tú pones la palabra de Dios como yugo en tu cuello, como yugo en tu vida, pues entonces estás atando tu vida al bien, estás atando tu vida a la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Dios realmente, que tú tomes la decisión interna en ti de que la palabra de Dios more en ti y vive en ti, pero no solamente que more en ti y vive en ti, sino que se haga viva en ti. Y eso no sucede si no es a través de la meditación en la palabra de Dios. La meditación que nosotros conocemos, según la Biblia, no es dejar tu mente en blanco como otras culturas. Más bien es meditar en la palabra de Dios para que se haga un cambio en tu mente.
y desplaces los pensamientos de la carne por los pensamientos de Dios. Y tomes el camino de Dios en tu vida. Y que ese sea el camino en tu vida, el de Dios, y no tu propio camino. Porque el hombre puede ser sabio en su propia opinión y puede tratar de caminar su propio camino según los intereses de él mismo, de su carne, según su voluntad, según sus sueños. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios en tu vida y tú te guías por la palabra de Dios, pues entonces tú empiezas a caminar según los pensamientos de Dios y redireccionas tus pasos al camino que Dios quiere que tú camines. De hecho, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él nos mostró cómo nosotros debemos conducirnos en esta vida delante del Padre en todo momento. Por lo tanto, aquí entonces damos paso al tercer punto, que es la obediencia. La obediencia es muy importante en la vida del discípulo de Cristo, la vida de la persona que vive para Dios. No significa que los otros no sean importantes, pero una persona que dice que tiene fe, o una persona que dice que dedica tiempo de oración, de ayuno, de meditación de la palabra de Dios, y que no es obediente, pues no está haciendo nada. Porque ¿de qué te vale tener fe? ¿De qué te vale tener fe que Dios existe y de que tú le puedes hallar y de que Él se puede hacer real en tu vida si al final no lo obedeces? ¿De qué te vale orar? ¿De qué te vale meditar mucho? ¿De qué te vale ayunar mucho si al final no lo obedeces? Pues estás, como se dice popularmente en mi país, destruyendo con los pies lo que hiciste con las manos. La obediencia es vital. Dios demanda obediencia. Si nosotros vamos al capítulo 1 de Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículos 22 al 23, allí vamos a ver en Samuel, capítulo 15, versículo del 22 al 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Escucha, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Eso le está diciendo Samuel nada más y nada menos que a Saúl. Saúl es un rey. Y si tú lees bien la Biblia, no fue puesto por los hombres, como muchas veces he escuchado. Saúl fue escogido por Dios. Fue levantado dentro de la nación de Israel por el mismo Dios y fue puesto por rey. Los hombres vieron en él lo que querían ver como rey, pero no lo escogieron los hombres, lo escogió Dios. Y uno de los requisitos, una de las cualidades que Dios vio en Samuel cuando lo escogió, es que era humilde. Y Dios lo mandó ungir y le dio el don de profeta. Lo levantó como rey y le dio don, lo capacitó. Ahora, Saúl no obedeció a Dios, sino que lo trató como a uno más. Dios es Dios. Yo quiero que entiendas esto. Tú no puedes tratar a Dios como un hombre, como uno más. Él es Señor de toda la creación. Él es Rey de toda la creación. De cuantas cosas existen, de las naturales, de las espirituales, de las que se ven, de las que no se ven. Él es Rey y Señor. Tú no lo puedes tratar como uno más. Y hay personas que de una manera despectiva tratan a Dios, lo enfrentan, lo retan y lo tratan como un cualquiera, como uno más. Y eso no está bien y está en un plano muy peligroso. Saúl, por tratar a Dios como uno más, por no obedecerle, por inclinarse a hacer su voluntad, por tener temor del pueblo, más temor del pueblo que de Dios, pues entonces desobedeció a Dios. ¿Y qué le pasó?
Dios le desechó. Y él, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que quiere Jehová? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué quiere primicia? ¿Qué quiere carnero? ¿Qué quiere sacrificio? Pues ya yo se lo hice. Eso es lo que quiere, pues ahí tiene. Yo se lo doy. Y lo trató como un cualquiera. Y no es así. Y Samuel no solamente lo reprende, sino le dice, pues cuando tú desobedeciste y lo desechaste, él también te ha desechado a ti hoy. Y eso le pasó por desobediencia. La desobediencia tiene esas consecuencias en Dios. Si nosotros vamos a Mateo 6, 10, ahí vemos en Mateo 6, 10, cuando Jesús está enseñando sobre la oración modelo, ahí en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escucha, dentro de la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, hay un versículo muy importante, casi empezando esa oración, que dice, hágase tu voluntad, porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es muy importante para un discípulo de Jesús, para un seguidor de Cristo, que se establezca la voluntad de Dios, la voluntad del Padre en su vida y no su voluntad. ¿Por qué? ¿Qué esto nos está enseñando? Nosotros nacemos y nos criamos en hogares, en culturas que nos traen patrones, que nos enseñan a conducirnos, que nos programan nuestra mente con pensamientos, con formas de vivir, con formas de hablar, con formas de pensar, y crean una estructura. Y esa estructura crea en nuestra vida una manera de actuar, una manera de hacer, y nosotros vivimos bajo esa manera de actuar, de hacer, que es nuestra voluntad, bajo la voluntad nuestra, que está moldeada por la voluntad de nuestros padres, la voluntad de la sociedad que nos rodea. Pero si nosotros vemos en la vida de Abraham, este hombre que fue llamado el padre de la fe, lo primero que hizo Dios fue sacarlo de su parentela. Él lo sacó de la cultura donde él estaba. Él lo sacó y le enseñó a vivir por fe y le enseñó a vivir bajo su voluntad. Y Abraham tuvo que ser enseñado en esto, tuvo que ser disciplinado en esto, creció en esto y aprendió así, y por eso se le llama el padre de la fe. Porque él dejó que se estableciera la voluntad de Dios en su vida. Al principio cometió muchos errores, pero lo aprendió y lo hizo. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos, hágase tu voluntad. Es muy importante, porque al decir esto, le estamos diciendo a Dios, estamos dispuestos a obedecerte y a seguir todo lo que tú quieras de nosotros. Estamos dispuestos. Hágase tu voluntad en mi vida. Sea dirigida mi vida por tu palabra. Sea dirigida mi vida por ti en todo momento, por tu espíritu. Sea dirigida mi vida. Y no se haga mi voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es muy importante la obediencia. Un ser, aunque no sea perfecto, pero que esté dispuesto a obedecer, es alguien con quien Dios puede trabajar, porque se hace moldeable en las manos de Dios. No se hace resistente, no se hace obstinado, no se hace terco, sino se hace moldeable. Se vuelve una persona humilde, moldeable en las manos de Dios para ser transformado a la imagen de Dios. Mira que Dios quiere que tú seas transformado a su imagen, y Él envió a un ser a la tierra que es nada más y nada menos que su Hijo, que se encarnó, Jesucristo, el cual se erigió como la imagen a la cual todos sus seguidores, todos sus discípulos debemos ser transformados. Pero esto no se hace de manera mágica ni instantánea, es a través de un proceso, y el proceso dura toda la vida que vamos a estar nosotros aquí en esta tierra, cada día de nuestra vida.
tenemos que nosotros tener presente y ser conscientes que se cumpla esta enseñanza de Jesús en nuestra vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como tú reinas en el cielo, que también reines en la tierra, pero empezando en mi vida. Yo no puedo pretender que la vida de las demás personas cambien para entonces después yo cambiar mi vida. Más bien, yo tengo que ser transformado, yo tengo que ser cambiado desde mi interior para que las personas que me rodean entonces puedan ver ese cambio y ellas también puedan comenzar a cambiar. Y eso no se hace si no es a través de que establezca la voluntad de Dios en nuestra vida y que estemos nosotros inclinados a ser obedientes, a ser moldeados y a ser transformados por Dios, por el mismo Dios. El cuarto punto que traigo es la santidad. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, nosotros vamos allí a Primera de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, más vosotros, esto está hablando Pedro a la iglesia, el apóstol Pedro dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha lo que somos, mira a donde Dios nos ha traído, mira las grandes cosas que Él nos ha dado. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos. Tú no eres cualquier cosa. Si tú has nacido de nuevo, mira todo lo que eres. Eres nacido en Cristo, heredas todo lo de Cristo. Y heredas todo lo de Cristo que el Padre le ha concedido a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Pues entonces no eres cualquier cosa. Yo quiero que tú entiendas que eres esto que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Te lo voy a volver a leer. Linaje escogido, no por un hombre, sino por el mismo Dios, creador de los cielos y la tierra. Real sacerdocio, el cual heredas de Cristo, que es el verdadero sacerdote. Nación santa, escogida, apartada para Dios. Pueblo adquirido por Dios, un pueblo para Dios. Esto eres, no eres cualquier cosa. Por lo tanto, debes andar en santidad, como dice en Primera de Tesalonicense. Allí dice en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, escucha, ahí está hablando de espíritu, de alma y de cuerpo, sea guardado irreprensible. Por lo tanto, es un llamado a no participar más de las obras de las cuales nosotros participábamos cuando no teníamos el conocimiento de la verdad, cuando no estábamos en Cristo, cuando morábamos bajo tinieblas y cuando no estábamos en su luz admirable, de la cual participamos hoy. Si somos de Cristo, andemos como es digno de Cristo, de ser un seguidor de Cristo. Por lo tanto, guardémonos irreprensibles. Eso es guardarnos en nuestro ser en todo contexto. Debemos estar apartados del mundo, de las costumbres del mundo, del pensamiento del mundo, para no participar de las mismas obras. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchan nuestros oídos, con lo que ven nuestros ojos y con lo que quieren alcanzar nuestras manos a tocar. Aquellos que te ponen la vida a veces como cosas que tú puedes alcanzar, porque la misma palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Y las malas conversaciones no solamente son aquellas conversaciones que pueden hablar de cosas sexuales, de corrupción sexual, que te llevan a participar de cosas que no son agradables a Dios, sino también cosas que te pueden enseñar cómo alcanzar muchos bienes materiales y muchas riquezas de una manera impía, pero te lo enmascaran como detrás de una apariencia de santidad y puedes caminar en cosas que a Dios no le agrada. Acuérdate que toda aquella persona que inclina la balanza a su favor dice que a Dios no le agrada. Si tú eres capaz de alcanzar riquezas y bienes despojando y haciendo daño, engañando a personas que son como tú o más pobres que tú, pues eso no es bien visto delante de los ojos de Dios, y eso es despojar y es robar delante de los ojos de Dios. Tienes que tener mucho cuidado de la manera que tú alcanzas las cosas en este mundo. Muchas personas se jactan diciendo que estoy en esta condición económica, en este bienestar, porque Dios me ha bendecido, y a veces no es que Dios te ha bendecido, sino que has caminado de una manera incorrecta, enmascarándolo detrás de una supuesta bendición, e incluso estás en un punto bien delicado y muy peligroso, porque al enmascarar obras impías detrás de una supuesta bendición de Dios, le estás atribuyendo a Dios que Él es el causante de la obra impía y malvada que tú has hecho con tus manos, y estás poniendo a Dios como ladrón y como mentiroso, y eso es muy grave delante de Dios. Tienes que tener bien presente esto. No puedes caminar de manera impía si ya eres un seguidor de Jesucristo. No puedes tratar de lograr en Cristo las cosas como las lograbas cuando no eras cristiano. Tienes que transformar tu mente. Tu mente se transforma solamente a través de la palabra de Dios. Pero como vimos en el punto anterior, tienes que estar dispuesto a ser obediente a la palabra de Dios, ser obediente al Espíritu de Dios, para que pueda ser transformado y para que pueda ser moldeado y para que realmente puedas alcanzar ser una imagen de Cristo en la tierra. Eso es muy importante. Sin eso nunca vamos a poder llegar al punto de la santidad. La santidad es guardarnos, apartarnos de las cosas del mundo, apartarnos y tener en cuenta de que el mundo te presenta las cosas muy hermosas a veces, pero no son más que cantos de sirena, castillos de naipes, que un simple soplo los destruye todo y desenmascara todo. Es Dios, creador de los cielos y la tierra, cuando te revela las cosas a través de su palabra. Tú te vas dando cuenta que todos estos cantos de sirena no son más que puras mentiras, y que todos estos castillos de naipes no son más que puras mentiras. Tú vas hallando la verdad a través de la palabra de Dios. La misericordia. Esto es un punto muy importante, porque a veces pensamos, cuando hablamos sobre la misericordia, que solamente la misericordia es extenderle un plato de comida, algo, una manta a una persona que no tiene casa, una persona desposeída, atender a un enfermo, y eso entra dentro de la misericordia. Sí, un corazón misericordioso está inclinado a ayudar a aquellas personas que no tienen, pero la misericordia va mucho más allá. Un corazón misericordioso tiene que ser ante todo un corazón agradecido. Una persona que no tenga un corazón agradecido con la vida, con las cosas que Dios le da, nunca va realmente a tener misericordia en su corazón. Las obras que hace muchas veces la va a hacer, puede ser guiada por un impulso, o puede ser muchas veces guiada para que las personas que lo rodean vean lo que él está haciendo, o para en el futuro contar lo que él hizo para que lo tengan como una persona buena. Él es bueno. No es así. El misericordioso no le interesa que nadie sepa lo que él hizo, ni que las personas que están alrededor alaben lo que él está haciendo. Él lo hace porque hay misericordia en su corazón. Y la misericordia, si nosotros vamos ahí a Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículo 7, dice Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y de paso te voy a decir, para no pasarlo por alto, la misericordia más grande que puede tener un discípulo de Jesucristo es anunciar las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Cristo.
porque esto es vital, se trata de vida o muerte, y no de vida o muerte que física, sino eterna. Una persona que parta sin que tú la hayas predicado, y es tu responsabilidad de predicado, pues esa persona se puede enfrentar a la muerte eterna. Es una actitud altamente misericordiosa poder a una persona hablarle sobre la salvación de su alma, sobre Jesucristo como Salvador, como Redentor, y que lo pueda conocer como Redentor y Salvador de su vida, para que se arrepienta de sus pecados y venga y se arrepienta y obtenga la salvación de Jesús y reconozca, reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Tú puedes a una persona darle de todo. Puedes orar por una persona, como he escuchado, que sea sana, pero si no está convertida, de nada le sirvió. Tuvo una bendición temporal y cuando parta de este mundo, pues nada le sirvió la sanidad o de nada le sirvió algo que haya alcanzado en su vida, si al final va a perder su alma. El mismo Jesús enseñó de qué le vale a un hombre obtener todas las cosas de esta vida, toda la riqueza, todo el bienestar, obtenerlo todo, si al final de su vida pierde su alma. Pues entonces, la misericordia más grande que pueda hacer un discípulo de Cristo es justamente predicar la palabra de salvación, que es el mensaje de salvación que Jesucristo nos dio a nosotros, a través de lo cual nosotros hoy alcanzamos la misericordia de ser salvos. Pero tenemos la responsabilidad de extender esta misericordia a todas aquellas personas que nos rodean. Es una responsabilidad. También la misericordia está vista en muchos puntos. En Primera de Corintios 16, quisiera tocar este punto, porque lo veo también que falta en los corazones de las personas. Y es parte de la misericordia. Dice, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta ofrenda era para otras iglesias, para otros hermanos. Y escucha, no está diciendo el apóstol Pablo que den ofrenda como ustedes estiman, lo que tú quieras dar, sino según como ustedes hayan prosperado. Es decir, es equitativa la ofrenda que debes dar, porque el Dios que te hace prosperar, que es el Dios verdadero, es el mismo Dios que otras personas que están pasando por necesidad y que están pasando por tribulación, están clamando a Él y necesitan una ayuda. Y Dios te va a usar a ti como instrumento en sus manos. Te ha prosperado no solamente para que cojas toda esa prosperidad y qué feliz que soy, qué bendecido que soy, qué bien como me gusta vivir de esta manera. Mira cuánto Dios me ama a mí. Pero las personas que Dios va a ayudar a través de ti, por lo cual también te ha prosperado, son también hermanos tuyos, porque si han nacido de Cristo, dice que todos son hermanos, no es para que tú los ignores. Y en su suerte, como dicen, en lo que están viviendo, en su tribulación, en su pobreza, pues tú te desentiendas de ellos. No es así. Se recogían ofrendas. Otras veces aquí en este canal yo he hablado sobre este punto. No estoy diciendo ni que des diezmo ni que des ofrenda. Para mí la ofrenda es superior al diezmo. Pero si no estás disciplinado en la ofrenda, he dicho aquí que el diezmo es una manera de disciplinarte a empezar a ofrendar. Para mí, no te estoy imponiendo el diezmo. Digo, para las personas que nunca han tenido esto en su vida, que nunca han sido participantes de esto, el diezmo es para mí muy buen punto para que empieces a disciplinarte, a tomar una parte de tu ganancia y dedicarla a esto, dedicarla a ofrendar, a ser agradecido con tu Dios y que este dinero se tome para ayudar a muchos que lo necesitan, para bendecir a otros. No vivas solamente para ti,
Ofrendar es también vivir para los demás, es dar. Jesucristo Señor, es mejor dar que recibir. Es mucho mejor dar que recibir. Cuando tú das, ahí esta ofrenda sirve para bendecir, sí, a los ministros de Dios, para bendecir al hombre que trabaja para Dios, porque el hombre que trabaja para Dios no puede encargarse de trabajar en lo secular. Que un hombre que trabaja para Dios, trabaja en lo secular, por amor a su congregación y porque no quiere ser carga para su congregación, no significa que no tenga derecho realmente a recibir su paga, porque mismo Jesús lo enseñó. Ya nosotros lo hemos enseñado en este canal. Jesús envió a sus discípulos a predicar y les dijo que no llevaran bordón, ni llevaran oro, ni llevaran plata, ni llevaran nada. Y que donde llegaran allí en esa casa, cuando ellos llegaran allí, que moraran, allí ellos debían ser atendidos porque el obrero es digno de su salario. Y si tú en una mesa donde comen 2 personas, entran 2 más y tienes que en vez de 2 platos servir 4, tú tienes que tener presente que la economía de esa casa está doblando los gastos de esa casa. Y cuando doblan los gastos de esa casa, pues la economía se siente afectada. Tú estás sacando de tus ganancias lo que tú ganaste para bendecir a otros. Ahora, el obrero de Dios, el hombre de Dios que trabaja para Dios, vive en esta tierra y es de carne y hueso igual que tú, igual que yo. Y tiene necesidad igual que tú, igual que yo. Y tiene familia igual que tú, igual que yo. Si es que tú tienes familia. Yo no sé quién me está viendo a través de las redes sociales. Y necesita un sustentamiento como también lo necesitas tú. Y esto no sale del aire, sale de las ofrendas. También aquellas personas que van a predicar la palabra a otras partes, los misioneros. También muchas obras que se hacen en misiones, muchos huérfanos que son atendidos, muchas viudas que son atendidas, muchas personas enfermas que son atendidas. El dinero sale de aquí. Dios no lo manda del cielo en un cheque. El dinero sale de aquí, sale de tus ofrendas. Para todas aquellas personas que siempre están tomando el tema de que el diezmo del Antiguo Testamento, mira, no te estoy hablando de diezmo, te estoy hablando de ofrenda. Lo que te estoy diciendo es que si no estás disciplinado en esto, el diezmo es una muy buena manera de comienzas a disciplinarte, a apartar algo de lo que Dios te ha prosperado, apartarlo para estas causas, para las causas del reino de los cielos, para que el reino de los cielos se expanda en la tierra, para que se haga la voluntad del Padre, así como en los cielos, también en la tierra. Aprende esto y aprende que no solamente te debes convertir completo, tu economía también se debe convertir a Dios, porque el dinero que tú recibes realmente de quién es. El Señor dice, mío es el oro y mía es la plata. No es que lo vas a comprar con oro a Dios. A Dios tú no lo puedes comprar con oro, ni lo puedes comprar con nada. Él es el creador de los cielos y de la tierra, de todo el universo, de todo lo que se ve, de todo lo que no se ve. Pero tus hermanos en el mundo entero necesitan ayuda. Y la ayuda no se hace armando bulla y cantos de sirena para que otros saquen dinero y los envíen, sino para que tú también lo saques y junto con el envío del otro también se envíe tu dinero a ellos para que se puedan comprar cosas que ellos necesitan, cosas materiales, para que se puedan cubrir comida, para que se pueda cubrir medicina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en la ofrenda también se manifiesta el espíritu de misericordia para los que se pasan toda la vida pidiéndole cosas materiales a Dios y que suplan las cosas materiales, aún aquellas que son necesarias para el sustento de la vida. Recuerden que así como Dios te ha prosperado, aquí es un mandamiento del apóstol, una enseñanza del apóstol diciendo, así como Dios los ha prosperado, ustedes aparten algo. No es que apartes $1 o $1 en tu país y con eso tú tratas de limpiar tu conciencia que todavía tú también diste. No está diciendo eso, sino como has prosperado, así se recojan ofrendas, aparta algo, que sea equitativo lo que tú estás apartando según con lo que tú has prosperado. ¿Qué medida vas a dar? Eso tú lo determinas. Yo no estoy diciendo que des ni el 10%, ni que lo des todo, ni que des la mitad. Tú das conforme al propósito de tu corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Tampoco des por presión. No te sientas presionado si estás escuchando este mensaje. No lo des por presión.
Dios ama al dador alegre. Y eso significa que realmente vas a recibir la aprobación de parte de Dios y ve bien vista tu ofrenda delante de sus ojos si lo haces con un corazón alegre y misericordioso. Pero si lo haces porque te sientes reprimido en tu mente por cualquier mensaje, incluso por pues entonces no lo hagas, porque tu ofrenda no va a ser bien vista delante de Dios. Y habrán otros que ofrenden con un corazón alegre y misericordioso. Es la realidad. Pero la misericordia es muy importante delante de Dios. En todo aspecto de la vida de seguidor de Jesucristo, tienes que tener presente que es muy importante. No puede ser apartado del corazón del hombre de Dios la misericordia, porque es un atributo de nuestro Padre de los cielos. Él es misericordioso y nosotros tenemos que aprender también a ser misericordiosos. Otro de los puntos de la misericordia es el perdón. Tú no puedes pretender que Dios te perdone si tú no eres capaz de perdonar a otras personas. Extender el beneficio del perdón. Hay personas que cuando hablan de perdón, solamente hablan de perdón que le tienen que pedir perdón a ellos, como si ellos fueran Dios. Todas las personas que me han hecho daño en el mundo entero en contra de ellos. Y que la gente tiene que venir y postrarse delante de sus pies y pedirle perdón. Pero cuando ellos entonces les toca perdonar, son un látigo. De eso de los romanos con un pinchito de hierro, con hueso y todo, que desgarran, que desmembran, que desfiguran el rostro, que matan a las personas. No son misericordiosos, son inflexibles, son implacables. Para pedir perdón son un abogado alegando justicia a su favor. Pero cuando tienen que perdonar, son peor que un fiscal enjuiciando y condenando grandemente a las personas a las cuales ellos les tienen que tener perdón. La Biblia nos enseña en el Sermón del Monte que con la misma vara que tú midas serás medido y con el mismo juicio que tú juzgues serás juzgado. Por eso, no importa lo que te han hecho. Yo sé que a veces es difícil perdonar, pero si tú realmente eres obediente, como hablamos en el punto anterior, y tú quieres ser moldeado, te vas a enfrentar a este punto en tu vida. Y uno de los puntos que tienes que superar para llegar a ser un discípulo de Cristo es que tienes que perdonar. En tu corazón tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y hasta que no pases, escucha esto, hasta que no pases ese punto, pues te vas a ver encontrado en tu vida muchas veces con situaciones parecidas. Y siempre te va a parecer que este te hizo algo, que este hizo el otro, porque no está en lo que te rodea realmente, está en ti, que tienes un corazón inflexible a la hora de inclinarse a perdonar. Tienes que perdonar, tienes que liberar a esa persona y sobre todas las cosas liberarte tú de esa carga que tienes, de esa presión que tienes en tu vida por falta de perdón. La misericordia se ve en todos estos puntos. La misericordia no es una cosa solamente, como dije al principio, de extenderle un plato de comida a una persona o de extenderle una manta para que se cubra del frío. La misericordia está en todo aspecto de nuestra vida. Y si no alcanzas el punto de la misericordia, pues nunca alcanzarás el ser en esta área de tu vida, ser moldeado conforme a la imagen de Cristo, si es que realmente has nacido de nuevo y eres un seguidor de Cristo. Otro punto es el amor. Qué bien que el amor sigue al punto de la misericordia, porque no existe amor si no existe misericordia. Pero el amor, ahí vamos a Mateos 22:37, cuando vemos que Jesús es encarado nada más y nada menos que por estos maestros de la ley que trataban de guardar su palabra, constantemente le tendían trampa. Y le pregunta sobre el primer y más grande mandamiento. Y Jesucristo le enseña. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escucha, dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Fíjate qué interesante, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él está hablando, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Pero ¿qué dice después? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el segundo es semejante al primero. Tú dices, bueno, ¿cómo el segundo es semejante al primero? Si el primero me está hablando de amar a Dios, un ser que es espíritu, que mora en un lugar inalcanzable, inaccesible, que yo no puedo ver. Y me está diciendo que el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es semejante al primero. Me lo une. Me lo hace indisoluble. No lo puedo separar. Me dice, este es semejante al primero. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y según su semejanza. Pero si tú no eres capaz de amar a un prójimo que es creado a imagen y conforme semejanza de Dios, vas a amar a Dios, que fue el que creó al prójimo tuyo, eso es mentira. Entonces, el filtro para Dios ver si realmente tú le amas es el prójimo que está a tu lado. Es aquel que es un igual tuyo, que es un humano igual que tú, que corre sangre en sus venas igual que por ti, que puede sufrir, que puede tener el mismo dolor que tú. Si tú no eres capaz de amarlo a él, ¿vas a ser capaz de amar a Dios? Las personas que dicen que aman a Dios y son incapaces de amar a su prójimo, realmente el amor que están proyectando es un amor egoísta. Es un amor que cuando dice yo amo a Dios para que Dios me ame a mí, y ese tiene a él inclusive en su vida primero que a Dios, se tiene él primero, se tiene él segundo, se tiene tercero, se tiene cuarto, se tiene siempre, y a Dios lo tiene como un instrumento simplemente de bendición en su vida para que lo bendiga y él alcanzar en esta vida todas las cosas que quiere. Es la realidad. Dios te enseña a amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te enseña a mirar afuera de ti, a mirar afuera de lo que tú concibes como vida en ti mismo, de tus anhelos, de tus deseos, y te enseña a mirar afuera, mirar a otro. Te enseña a vivir no solamente para ti, sino también para otros. Te enseña a amar, te enseña a dar, te enseña a entregarte, te enseña a ayudar que otro crezca. Eso es muy difícil. Todas las personas piensan en crecer ellos y es natural de ser humano crecer yo crecer. Es más, hay personas que se esfuerzan por crecer ellos y que los demás no crezcan. Es increíble. Pero en mi vida he visto personas que no solamente se esfuerzan por crecer ellos, sino que se esfuerzan porque los demás no crezcan, que se queden chiquiticos, porque quiere estar por encima de los demás. Los demás no pueden llegar ni siquiera a mi altura porque ya me siento mal. Tienen que estar por debajo de mí. Y todas esas personas muchas veces hablan de Dios y que ellos son buenos. No, no eres bueno, sí eres bueno, eres un buen egoísta lo que tú eres. Solamente piensas en ti. La persona de verdad, discípulo de Cristo, ayuda a que otros crezcan. Ayuda a que otros realmente puedan alcanzar la meta que Dios les ha puesto por delante. Los ayudan, los bendicen. No solamente viven para ellos, viven también para los demás. Son capaces de proyectar este amor incondicional que Jesús nos dijo que prestáramos sin esperar recibir nada a cambio. Y que aprendiéramos a amar no solamente a aquellas personas que nos aman. Es natural de ser humano amar a las personas que los aman, amar a sus hijos, amar a sus padres, amar a su familia, a sus amigos, a la gente con la que ellos realmente se identifican, con la que viven. Y al extraño le dicen que lo aman, pero lo mantienen así aparte. A la persona que no comparte sus pensamientos, dicen que lo aman, pero lo apartan, tú sabes, tú para allá, yo para acá, ¿no? E incluso eso sucede mucho dentro del reino, dentro de la iglesia aquí en la tierra. No pensamos igual, tú te das para allá, yo para acá, y es parte del ser humano. Y cuando te veo, no te quiero ni siquiera ni saludar, no te quiero ni siquiera decir, ni te digo que Dios te bendiga, pero de boca para afuera. No. Dile que Dios te bendiga con el corazón. No importa que piense diferente a ti, no importa que no estés juntos. Yo sé que muchas veces no podemos estar juntos, pero bendícelo de corazón. Si le tienes que dar una mano, dale la mano. Si le tienes que dar un abrazo, dale un abrazo. ¿Por qué no? Que vea el amor de Dios en ti. Que vea a ese Cristo en ti, que es capaz de abrazarte aunque no lo merezca.
porque todos los seguidores de Cristo deseamos un abrazo de Cristo, aunque no nos lo merezcamos. Pues que vea eso también en ti. El amor de Dios va mucho más allá de simples palabras. Tiene que materializarse en acciones. Y esas acciones se materializan cuando nosotros en nuestra vida dejamos de que el amor de Dios fluya a través de nosotros, no solamente venga a nosotros, sino que fluya a través de nosotros y que otras personas puedan ser alcanzadas por Dios a través de nosotros. Orar por nuestros enemigos, para que Dios los bendiga. No para que el hombre que tiene dinero, que use el dinero en su perversidad, Dios le dé más dinero para que sea más perverso. No, no es para que el impío, Dios lo ponga más poderoso para que sea más impío, no. Yo oro por esas personas para que Dios quite su corazón de piedra y ponga un corazón de carne, para que conozcan a Dios vivo y verdadero y que Dios los bendiga a través de ese conocimiento y ellos se arrepientan de sus pecados y vengan y se conviertan. Y el impío deje de ser impío y abandone el camino de impiedad. Y el inconverso deje de ser duro en su corazón y se convierta a Dios vivo y verdadero y también forme parte de su pueblo. Esa es la bendición que tienes que pedir para esas personas. Pero tienes que orar por ellos y tienes que bendecirles. De esa manera, es la manera correcta. No hacer más poderoso al impío ni hacer más rico al depravado, sino que ellos sean realmente ricos, que realmente vaya a ser rico en las cosas celestiales y espirituales. Y el depravado que se convierte en sus malos caminos y también venga y se salve. Esa es la bendición que tienes que pedir para ellos. Pero tienes que tener amor por ellos de esta manera, no de una manera correcta, sino de la manera correcta, sabiendo que el Dios vivo y verdadero ama a todos y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos en la cruz del Calvario. Todos tenemos derecho a esa bendición y tú tienes que ser un representante en la tierra de tu Rey Jesús, porque Jesús es un Rey en nuestra vida y tienes que el amor de Dios materializarse a través de ti, a través de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, a través de tu mente, de tu corazón, de tu boca, también de tus manos y de tus pies, para que los que no están convertidos a Cristo puedan ver a Cristo a través de ti y puedan alcanzar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El otro punto que vamos a tocar es la sabiduría. Escucha bien, la sabiduría es muy importante. Porque esto no es de que yo creo en Dios a mi manera. La sabiduría de lo alto viene a través de la palabra de Dios. No viene a través de otra cosa. Dios dio su palabra para que lo conozcan quién Él es, que es el Dios vivo y verdadero y que fuera de Él no hay otro Dios. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Los otros dioses son inventados por los hombres. No sé de dónde ellos sacaron eso, pero el único Dios. Y fíjate si es el único Dios verdadero que envió a su Hijo al mundo y se encarnó y vino a morir por nuestros pecados. El único que se levantó al tercer día y venció a la muerte es Jesús. Es el único camino a Dios. Es el único que nos puede reconciliar con el Padre. Es el único que nos puede redimir de nuestros pecados. Es el único que nos puede salvar. El único Salvador. El único Dios verdadero. No hay otro. Es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, la sabiduría nos enseña esto. Nos enseña mucho más. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y Jesús vivió en la tierra con un temor reverente al Padre. Aquí no está diciendo de miedo, aquí no está hablando de miedo, de tener miedo a Dios, sino el temor a Jehová. El temor reverente. Hoy en día hay un espíritu de irreverencia. Es increíble. Años atrás había un espíritu de reverencia. Hablabas de Dios y la gente se callaba. Aunque no ellos tuvieran ideas iguales a las tuyas, no compartieran tus ideas, cuando tú hablabas de Dios hacían silencio. Eso es respeto, eso es un espíritu irreverente. Yo me puedo meter con cualquier cosa, pero con Dios no. Pues vemos un espíritu de irreverencia. Vemos en la humanidad un espíritu humano y completamente irreverente, desafiando a Dios, burlándose de las cosas de Dios, burlándose de Jesucristo, blasfemando públicamente en contra de Jesucristo en nombre de Dios, etcétera, etcétera. Cosas que
no son dignas ni siquiera de repetir, pero vemos un espíritu de irreverencia que contamina, que crea rebeldía en el corazón del hombre y lo proyectan a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y vemos que ese espíritu incluso se está enseñando en las escuelas. Hoy en día se metió en las escuelas para que los niños ya comenzar a setear esa mente con ese espíritu de irreverencia. Y cuando vemos en las iglesias muchas personas que dicen creer en Cristo, que dicen haber nacido del agua y del espíritu, con ese mismo espíritu de irreverencia. Por eso vemos cómo ha entrado la apostasía de una manera violenta en las iglesias, que no es que haya entrado ahora, viene entrando, hace siglos la apostasía viene entrando, pero que se está como que avanzando, lo está contaminando todo, como está profetizado. Jesucristo lo dijo, que la apostasía está profetizado, los apóstoles también, el apóstol Pablo también lo dijo, que va a venir la apostasía antes de que venga el fin de los tiempos, pero vemos cómo se está materializando, cómo se hace real delante de nuestros ojos, cosas que antes ni imaginamos que pudieran suceder, como hoy están sucediendo. No es esto realmente agradable. Para mí en lo personal muchas veces medito, en lo personal es triste ver personas que caminaron con una devoción muy grande, una fe muy grande, y verlos hoy participando de esta apostasía. Yo oro por ellos. Yo le pido a Dios por ellos, porque ese corazón se ha endurecido, para que ese corazón vuelva a ser el mismo corazón que era antes, y que Dios extienda su misericordia sobre ellos. No es mi placer que ninguna persona que haya conocido a Cristo, que haya caminado en el Evangelio, se pierda. Más bien, es triste tener que compartir estas cosas. Por eso esperamos de que todos vengan al arrepentimiento, y que si has estado caminando en pasos desviados, incorrectos, que si escuchas este mensaje, busques a Dios mientras pueda ser hallado, te arrepientas y regreses atrás, regreses al camino del cual tú has salido y te has desviado. Pero la sabiduría es muy importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso nos hace permanecer en la palabra de Jehová. Tratar de hacer las cosas que agraden a Dios. Un temor de tener la delicadeza de no desagradarlo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, se aparta de nosotros. No nos abandona, pero esa llenura que tenías de Él, ese gozo que tenías de Él, esa paz, temporalmente lo pierdes, se aparta y sientes tristeza en tu espíritu. Esa tristeza te está diciendo de que tienes que regresar al punto donde tenías la paz, donde tenías el gozo, donde tenías esa llenura, y tienes que hacer algo. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios. A veces no sabes ni de lo que estás pidiendo perdón. Pero como dice Salmista, te pido perdón aún de los pecados que me son ocultos. Yo prefiero confesar mis pecados y pedirte perdón, pero tener la llenura de tu espíritu, tener tu gozo, tener tu paz, que perderlo. Yo prefiero que tu presencia esté conmigo en todo momento. Por lo tanto, te pido perdón. Y le pides perdón, dice que confiesa los pecados, dice que alcanzará el perdón. El perdón más grande que debemos alcanzar es el perdón de Dios. Y la sabiduría te enseña a caminar de una manera delicada delante de Dios, de hacer las cosas que le agradan, de apartarte de las cosas que le desagradan. Para eso es la sabiduría. Dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara tiene la cualidad de hacer luz allí donde no la hay, de ser una luz en medio de una oscuridad. Y esa es la luz, esa es la palabra de Dios, es una luz en medio de las tinieblas del mundo, en medio del pensar del mundo, en medio de las tradiciones del mundo. Ella es una luz que te guía, es lumbrera tu camino. Ella alumbra tu camino, te guía tus pasos, te ayuda a mantenerte redireccionado en Dios, en la voluntad de Dios,
Por eso es importante. El mismo Jesús dice que en Oseas está escrito, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jesús lo repite. Jesús también nos enseña en los evangelios que es necesario el conocimiento. Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Tienes que tener en cuenta eso. Es importante la sabiduría. El rey Salomón, cuando él delante de Dios, él le pide a Dios, Dios le dice, pídeme algo y te lo concederé. Y él le dice, tú has tenido misericordia con mi padre y has levantado a un hijo como rey. Yo soy joven, estoy delante de esta gran nación que es incontable. Lo único que te pido es que me des un corazón entendido para poder dirigir este pueblo. Que le diera el conocimiento de cómo él debía dirigir ese pueblo. Es decir, tú me vas a enseñar cómo tú quieres que este pueblo sea dirigido. Enséñame, guíame lo que yo tengo que hacer. Dime lo que tengo que decir. Y el Señor le dijo, por cuanto tú me has pedido esto, por cuanto tú me pediste sabiduría, conocimiento de lo alto, y no me pediste riqueza, y no me pediste largura de días, y no me pediste las otras cosas, pues yo te he concedido. Es decir, se ha agradado mi corazón en ver que tú has pedido esto, que no has pedido para ti, sino has pedido realmente para el pueblo, has pedido para realmente ser un buen gobernante. Pues Dios se agradó en esto y le concedió todas las otras cosas, porque él pidió sabiduría. La sabiduría, no la sabiduría de los libros de las muchas bibliotecas, sino la sabiduría que viene a través de la revelación de la palabra de Dios. Es muy importante para un discípulo de Cristo. Si no quieres ser guiado por cualquier viento de doctrina, si no quieres ser guiado por cualquier corriente, por cualquier persona que se levanta, por cualquier maestro que se levanta, que coge un versículo de la Biblia, un solo versículo, y hace una doctrina errónea. Si no quieres ser guiado en la luz de la palabra, en la luz de la verdad, entonces tú debes tener sabiduría. Sabiduría que desciende de lo alto. Eso es muy importante. No debes descuidarla, porque a través de ella tú vas a estar caminando de manera correcta delante de Dios y buscando en todo momento la voluntad de Dios. Ahí Dios te muestra cuál es su voluntad. Una de las cosas muy importantes, no debes ser guiado por tu mente. Hay personas que se vuelven eruditos de la palabra de Dios. Ahí vemos a los escribas, a los fariseos. Ellos eran eruditos de la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios como nadie en Israel. Se leían constantemente la Torá, se leían la ley de los profetas, pero se hicieron tan eruditos en la palabra de Dios que se guiaban por sus propias mentes. Y ellos deformaron la palabra de Dios y se hicieron religiosos. O sea, hay que tener un ojo, un cuidado aquí en esto, un cuidado grande en no volverte un religioso, porque es muy dado a una persona que estudia mucho que entonces haces un religioso. Y eso no es bien visto delante de Dios. Por lo cual, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Él dejó el último punto, lo mejor para el final, y es este que te voy a decir. Él le dijo a sus discípulos, vamos a leer ahí. En Hechos 1:4, fíjate lo que el mismo Jesús le dice a sus discípulos. Y en cuanto te lea esto, te voy a decir el nombre del último punto. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es el último punto que es muy importante, ser dirigido por el Espíritu Santo, no por tu propia mente. Es bueno que medites la palabra de Dios, que busques en oración el rostro de Dios, pero no puedes ser dirigido por tu propia mente. Eso de que nosotros iremos y haremos y vamos a hacer y vamos a planear, tú todas las cosas las tienes que poner delante de Dios y tienes que dejar que Dios te dirija y tienes que ser un instrumento en las manos de Dios. Tú no puedes dirigir tu vida
porque sí, porque yo pienso que sí, que esto es bueno, y porque yo pienso que sí, que esto es correcto, y porque yo lo voy a hacer, y porque yo voy a orar, y porque yo voy a orar porque esta persona se sane. Mira, tú puedes orar mucho porque una persona se sane, puedes hacer ayuno, oración, todo lo que tú quieras. Si no es la voluntad de Dios que esa persona se sane, no se va a sanar. Es real. Si es la voluntad que se sane de Dios, se va a sanar. Y si no es la voluntad que se sane, no se va a sanar. Si es la voluntad de que tú eres por una persona para que se sane, o que tú eres para que se haga un milagro, pues va a suceder. Pero si no es la voluntad de Dios que eso suceda, no va a suceder. En vano lo vas a hacer. En todo momento, tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos ahí en Romanos lo dice. Romanos 8, versículo 14, allí dice, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, eres un hijo de Dios. Y por lo tanto tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. No puedes ser guiado porque yo pienso, porque yo veo que es así. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no me voy a meter en este punto porque es otro punto, pero lo voy a decir a grosso modo. Es el cuerpo de Cristo con muchos miembros, con dones diferentes, con ministerios diferentes y operaciones diferentes. Y Dios usa a cada cual como lo quiere usar, donde lo quiere usar y de la manera que lo quiere usar. A cada cual, según Él quiere. Por lo tanto, tú no te puedes guiar según yo quiero, según yo pienso, según yo determino. Él no es según tú, es según Él quiere hacer las cosas. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios en todo momento. Y las cosas que te mande a hacer, aunque no te guste hacerlas, las tienes que hacer. Si es que tú quieres agradarle. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Estar alineado a la voluntad de Dios. Estar bajo la obediencia de Dios. Te mantienes en todos los otros puntos anteriores. De nada te sirve orar si no eres dirigido por el Espíritu Santo. De nada te sirve conocer la Escritura si no eres dirigido por el Espíritu Santo. De nada te sirve apagarte dándote para los demás si no eres dirigido por el Espíritu Santo. Es importantísimo. El bautismo del Espíritu Santo es muy importante. Todo discípulo de Jesús, toda persona, Jesús dijo, nacidos del agua y del Espíritu. No solamente del agua, sino nacidos del agua y del Espíritu. Porque tú, si eres hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu. En Zacarías 4:6. Ahí en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto no es con fuerza, ni con ejército, ni con multitud de hombres, ni con una congregación, ni con mis congregaciones cristianas. Él no es así, es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios bajo su guía, bajo su comando, bajo su autoridad. Y de hecho te quiero decir que de las tres personas que Dios se manifiesta, que la Biblia nos enseña, de hecho, muchas personas dicen de que el vocablo Trinidad no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero se ve actuando a Dios. Si tú ves el bautismo de Jesucristo, cuando Jesucristo está siendo bautizado por Juan, búscalo, tú vas a ver la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, en forma de Jesús. Ahí ves las tres personas actuando. Es un mismo Dios, pero ves las tres personas actuando en un mismo momento. Entonces, de las tres, el Espíritu Santo, Él
tiene la cualidad de pasar inadvertido. Tiene el propósito, Él pasa inadvertido. Él constantemente está glorificando el nombre del Hijo y glorificando el nombre del Padre. Él no se glorifica a sí mismo. Él glorifica el nombre del Hijo y glorifica el nombre del Padre. Glorifica al Hijo y glorifica al Padre, pero no se glorifica el mismo. Pero cuidado, si hay algo que el Padre defiende a capa y espada, es el Espíritu Santo. Y si hay algo que el Hijo defiende a capa y espada, es el Espíritu Santo. De tal manera que Jesús dijo que cualquier blasfemia va a ser perdonada a los hombres, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tienes que tener mucho cuidado con esto, con aquellas personas que de una manera deliberada y sin pensarlo hablan cualquier cosa en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios ahora en la tierra, aquí, entre aquellos que somos guiados por Dios, por su palabra. Somos guiados por Él. En estos momentos el Padre está en los cielos, Jesús está en los cielos, pero recibimos al Padre y recibimos al Hijo a través del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, Él es el Espíritu del Mesías. Tienes que tener en cuenta entonces que este punto, que es el último, es el más importante. De nada te vale mover cielo y tierra si no eres guiado por el Espíritu Santo. Esto no es de que yo tengo una persona superior a mí y que esa persona me da una orden y yo voy y hago la orden sin contar con el Espíritu Santo. Porque precisamente por eso muchos concilios han caído en apostasía, por obedecer a una persona más que obedecer a Dios. Un superior a mí me puede decir que yo ponga un ídolo en mi casa y que me postre y adore. Y yo voy a Dios y yo estoy seguro que el Espíritu Santo me va a decir no, porque no tendrás ídolos delante de ti, ni te postrarás delante de ellos, ni lo adorarás. Es un mandamiento. Y toda cosa que un superior tuyo te diga que vaya en contra de la palabra de Dios es no. Porque tú obedeces siempre y cuando el superior esté alineado a la palabra de Dios. Está alineado, no te perjudica. Pero cuando ya no está alineado y te dice tienes que hacerlo, pues ¿sabes qué? No lo hago. Porque por encima de ti está el Dios vivo y verdadero, el cual hizo los cielos y la tierra, al cual tú le debes honra y le debes respeto. Y lo estás deshonrando y lo estás irrespetando. Y Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra, Él demanda honra y demanda respeto. Tienes que tener mucho cuidado de no ser dirigido por el Espíritu Santo y de tomar tus propias decisiones de voy aquí, voy allá, hago esto y hago lo otro, o de hacer lo que otros te dicen sin consultar al Espíritu Santo, sin orar a Él, sin esperar su respuesta y hacer lo que realmente la Biblia dice que no debes hacer. Estos 8 puntos que traje hoy los puse dentro de una lista que le puse la lista de oro del discípulo de Cristo. Te los voy a leer. La fe, la oración, la obediencia, la santidad, la misericordia, el amor, la sabiduría y el Espíritu Santo, que es el que nos dirige ahora a toda verdad. Son parte de un todo. Cuando lo escuchas en mensajes aparte, es porque te están tratando de desmenuzar y de dar un mensaje profundo sobre cada uno de estos puntos. Pero no es que cuando tú apliques uno de estos puntos a tu vida, pues ya todas las demás cosas te van a ir bien. Tú no puedes decir que tú eres dirigido por el Espíritu Santo y no vivir en santidad. Tú no puedes decir que tú eres dirigido por el Espíritu Santo y no vivir en obediencia. Tú no puedes decir que tú eres dirigido por el Espíritu Santo y no tener misericordia en tu corazón y no tener el amor de Dios en tu corazón. Tú no puedes decir que tú eres dirigido por el Espíritu Santo y no tener fe. Tú no puedes decir que tú no eres dirigido por el Espíritu Santo y obrar sin sabiduría, no tener sabiduría en tu vida. Eso es irrelevante y por lo tanto inaceptable. Tienes que tener en cuenta que todos estos puntos forman parte de un todo que son muy importantes para la vida del discípulo de Cristo,
para que el discípulo de Cristo alcance la meta a la cual ha sido destinado a alcanzar. En el nombre de Jesús, esperamos que este mensaje te bendiga. Esperamos que recibas este mensaje. Que Dios te bendiga, bendiga los propósitos de Cristo en tu vida. Que bendiga tu vida, bendiga tu familia en el nombre de Jesús. Amén.